¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. En la misa celebrada en la Basílica de Santa Sabina con motivo del inicio del camino penitencial, el cardenal Angelo de Donatis leyó la homilía del Papa Francisco. Este periodo, dijo, que nos redimensiona, es una invitación a reavivar la esperanza. Acompaña con tu bondad, Padre misericordioso,
los primeros pasos de nuestro camino penitencial, para que a la observancia exterior corresponda una profunda renovación del espíritu. La oración pronunciada por el cardenal Angelo de Donatis, penitenciario mayor y delegado del Papa Francisco, marca el inicio de la liturgia estacionaria en la iglesia de Sant Anselmo al Aventino, seguida después por la procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina. Allí, con la celebración de la misa y la imposición de las cenizas, ha dado inicio el camino cuaresmal. El cardenal pronunció la homilía por el Papa, hospitalizado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero, dirigiéndole un pensamiento. Fratelli e sorelle, ascoltiamo ora. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos la homilía del Papa Francisco y nos sentimos profundamente unidos a él en este momento y le agradecemos por el ofrecimiento de sus oraciones y su sufrimiento por el bien de la Iglesia y por el bien de todo el mundo. El Papa Francisco reflexiona sobre la fragilidad humana y la esperanza que nos acompaña durante la Cuaresma, un tiempo que nos invita a la reflexión sobre nuestra mortalidad y a mirar dentro de nosotros mismos. Las cenizas que recibimos en este periodo nos recuerdan nuestra pequeñez y la transitoriedad de la vida y nos llaman a reconocer nuestras debilidades, fracasos y limitaciones. Además, nos alertan sobre los polvos tóxicos que afectan al mundo, como la violencia, la injusticia y la explotación, que dificultan la paz y fomentan la incertidumbre. A pesar de nuestras fragilidades, la resurrección de Cristo nos invita a superar la muerte y el pecado, guiándonos hacia la vida eterna. El Papa en su homilía destaca que sin esta esperanza estaríamos condenados a vivir en tristeza y desesperanza. Nos recuerda que aunque somos polvo, somos valiosos a los ojos de Dios y nuestra vida tiene un propósito eterno. A través de la limosna, la oración y el ayuno, aprendemos a salir de nosotros mismos, reconocer nuestra necesidad de Dios y entender que solo el amor de Dios y entre nosotros puede darnos la verdadera esperanza de un futuro mejor. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
comunicación con Juan Grabois, abogado, dirigente de Argentina Humana, ex precandidato a presidente de Unión por la Patria en las elecciones de 2023, referente de Frente de Patria Grande, fundador de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y además miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y trabaja como docente también de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y tras anunciar la ampliación de su denuncia contra Sandra Petovelo, Juan Grabois afirmó: nosotros, los que luchamos por la justicia en serio, todos unidos sin miedo, porque el miedo se contagia, pero el coraje también. Por eso, para musicalizar la entrevista con él, vamos ahora al Coraje de Victoria Heredia. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se Muy buenos días, Juan Grabois. Igual que la última entrevista que te hice, no puedo primero dejar de preguntar por el Papa. Hay una foto tuya rezando. ¿Estás en Roma? ¿Esa foto era en Roma? ¿Es un error de quien colocó el epígrafe en los medios de comunicación? Contanos un poco vos dónde es que estás y estuviste en Roma. Yo ya estoy en Buenos Aires. La historia de esa foto es rarísima porque una compañera nuestra que se dedica a la comunicación me dice: sí, llevé esto a Associated Press, ¿sos vos? Y era yo. Y ese día yo estuve en Roma 5 días y tenía una rutina que era ir a rezar el rosario a Gemelli, es el hospital donde está el Papa. Antes le dejaba una carta manuscrita en la Gendarmería del Vaticano. Y después tenía mi parte, las tareas que tengo a cargo en el dicasterio, fundamentalmente colaborar en el jubileo. Este es un año jubilar, es muy importante para los católicos, se hace cada 25 años. En el 33 va a haber otro, especialmente por los 33, digamos, por la fecha de la muerte de Cristo, ¿no? Cuando tenía 33 años. Y el jubileo de los movimientos populares es un evento que el Papa pidió especialmente porque hay jubileo de los artistas, hay jubileo de los laicos, hay jubileo de los militares, hay jubileo de la policía y ahora hay un jubileo de los movimientos populares también. Entonces, combinando un poco, hacerle el aguante a un hombre que me cambió la vida a mí, a un montón de personas que tuvimos el privilegio de conocerlo, que tocó nuestras vidas directamente, y un montón de personas que indirectamente a través de sus enseñanzas y a través de su prédica le fue cambiando la conciencia, el corazón, las manos, ¿no? También la acción, la llamada a la acción del Papa tan vehemente. Así que yo ahora ya estoy en Buenos Aires y organizando junto a otras personas que lo conocieron, algunas que me caen mejor, otras que me caen peor, algunos amigos con los que tengo más afinidad y otros amigos del Papa con los que tengo menos. Bueno, para nombrar algunos, que sí los quiero mucho: Alicia Barrios, que lo conoce hace 1000 años, Emilio Pérsico, que el hijito de él, Néstor, lo bautizó el Papa Francisco, Enrique Palmeiro de Escolas Ocurrentes, un grupo de personas que el Papa nos tocó de manera directa, varios de los sacerdotes para las villas y los asentamientos populares, etcétera, impulsando este viernes una especie de peregrinación de velas. Lo importante es a las 9 de la noche, enfrente de la catedral, en la Plaza de Mayo, esa catedral donde él dijo muchas verdades incómodas para el poder durante todos los gobiernos, gobiernos peronistas, gobiernos no peronistas, gobiernos neoliberales, gobiernos más vinculados al estado de bienestar, pero siempre él marcando lo que faltaba, ¿no? La exclusión social, la esclavitud, la trata. Bueno, el viernes a las 9 de la noche un encuentro de ovejas descarriadas, un encuentro que surgió desde abajo, no necesariamente liderado por pastores, y no es para católicos, sino para todos los que sentimos que el mensaje de Papa es necesario para la humanidad y para la Argentina en este momento histórico. Juan, ¿vos estuviste allí estos 5 días porque ya estaba programado por tus obligaciones en el dicasterio, o fuiste también a rezar, a estar más cerca del Papa? Cambié un viaje que tenía programado y lo adelanté. O sea, el día que tuvo la primera crisis respiratoria yo me asusté mucho, me angustié mucho. A mi papá se me murió hace poco y capaz que proyectás, ¿viste? O sea,
hace 3 meses se murió mi papá. Entonces la mente es rara, como funciona la mente, entonces eso pasó un sábado y cambié el pasaje para el domingo, me fui al otro día. Y la verdad que estoy contento de haber hecho eso, porque yo sé que le llegaron mis cartas, que él supo que yo estoy ahí, como hay otras personas también ahí haciéndole aguante, y me parece que nosotros a veces, como pueblo, los argentinos, somos muy ingratos, y la ingratitud es un defecto horrible, muy feo, es de los peores defectos. Entonces, por lo menos yo no quiero ser ingrato, y espero que nadie sea ingrato. Vos pensás que Francisco es un hombre común, ¿no? Un hombre de Flores, de una familia de clase media bien típica, porteña, pero es un hombre común que llegó a la más alta jerarquía de la realeza europea. No hay persona en todo el mundo occidental que tenga más títulos nobiliarios que el Papa Francisco. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros los que peleamos por lo de abajo eso no nos importa, pero hay gente que se fascina con estas cuestiones de la superestructura del poder. Y justo él, por elegir ser amigo de gente, de pecadores, por decirlo de alguna manera, como puedo ser yo o pueden ser otros, por elegir recibir a todo el mundo sin hacer demasiada cuenta qué es lo que van a decir los demás, en la Argentina se lo ha tratado mal, no solamente los que lo odian, que son unos cuantos, sino los que deberían ser más agradecidos por el solo hecho de que este hombre, tan importante desde la mirada de las jerarquías internacionales del poder, se haya tomado el momento para recibirlos. Y a mí esa ingratitud me molesta mucho. Y también después el pueblo sencillo que lo quiere y que hace lo que puede, que alguno rezará, otro le tira buena onda con la mente, como le gustaba decir a él, y reivindicar también que el Papa está vivo. O sea, que es un buen momento para reivindicar su legado, para reivindicar sus enseñanzas, porque hay muchos ojos puestos ahí en ese hospital. Pero el Papa está vivo, y como decía don Juan Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Al Papa lo matan cada 24 horas. Un día un periodista argentino, otro día un periodista italiano, y esos muertos que vos matáis que gozan de buena salud en 2 niveles. Primero, en el nivel biológico, porque el Papa se está recuperando, y segundo, en el nivel filosófico y espiritual, porque el mensaje del Papa va a perdurar, va a fructificar y se va a expandir. Juan, vos mencionabas recién las actitudes críticas cuando era arzobispo de Buenos Aires con todos los gobiernos en esa Plaza de Mayo. ¿Cómo le explicás vos la actitud que tuvo con Macri de frialdad, aquella reunión de la famosa foto de ambos con caras muy, muy serias, y la actitud que tuvo al recibir, casi se podría decir con afecto, con alegría, a Javier Milei después de todas las críticas que le hizo? Yo tengo mi propia interpretación, pero me gustaría que vos compartieras la tuya en un momento como este, que me parece que también es parte de un legado de humanismo. Yo te digo también mi interpretación, es una actitud muy humana. Milei le fue a pedir perdón, y Milei le pidió un abrazo. Y el Papa es cura. ¿Cómo no lo vas a perdonar a alguien que te va a pedir perdón? ¿Cómo no le vas a dar un abrazo a alguien que te va a pedir un abrazo? Y además tiene que ver con el principio de la unidad de los contrarios, si se quiere, que es, uno puede tener una fuerte confrontación en el plano intelectual, el plano filosófico, el plano político. Pero la humanidad de las personas no se va por eso. Eso es lo feo de lo que hace Milei como presidente, ¿no? Que es degradar a las personas y no combatir las ideas. O sea, la batalla cultural, más que una batalla cultural, es una batalla contra seres humanos y categorías sociales completas. Pero mi interpretación es esa, que Milei fue raro en él, con mucha humildad. Fue con mucha humildad a pedir perdón. Y el Papa hizo muy bien en perdonarlo. Y bueno, después
las ideas que él predica, para mí, en mi interpretación, que no me creo ni tener el monopolio de la interpretación del pensamiento de Francisco, pero sí soy una voz más, que tengo derecho a expresarme, aunque a muchos no les guste, porque les molesta y tienen una necesidad permanente de desacreditar el vínculo de muchos años con Francisco. Mi interpretación es que son pensamientos casi representaciones de pensamientos contrarios, ¿no? Como pasó cuando nos juntamos ahí en la oficina donde hicimos el debate con Milei. Juan, ahora quiero volver a la foto. ¿Por qué crees que, no sabiendo quién vos eras, distintas agencias internacionales subieron esa fotografía y le dieron difusión? ¿Qué reflexión personal te produjo? No sé si incluso hay algo del orden de lo mítico. La verdad es que no lo pensé. Me lo dijo Alicia Barrios el otro día cuando estábamos hablando. Me dijo, ese fotógrafo captó algo. Yo la verdad que no lo sé. No había fotógrafos cuando yo fui ahí. O sea, en ese lugar no hay fotógrafos. Y salió en Associated Press, eso sí sé, que de ahí surgió. Y después se difundió en otras agencias internacionales, pero como un retrato de lo que estaba pasando ese día o en esos días. No tengo una reflexión particular al respecto, qué sé yo. Yo fui ahí todos los días en el mismo horario y tenía una rutina, ¿no? Para mí era muy importante en esos días tener una rutina, porque a veces cuando hay una situación crítica de estas características, funciona la dualidad entre lo que le pasa a uno individualmente, podríamos decir, algo que está más autocentrado, y lo que está pasándole al que sufre. Entonces, ir ahí, por un lado, era para mí, no lo puedo negar, y por otro lado es porque yo creo de verdad que las oraciones y el pensamiento positivo, para decirlo en términos laicos, llega, ¿no? Que así como decías antes cuando me presentaste, el miedo se contagia, el coraje también. Bueno, hay algo de la buena vibra que se contagia y que llega, que cuando vos pensás bien a alguien, lo pensás de buen corazón, lo pensás con amor, eso de alguna manera llega. Y si estás más cerca, por alguna cuestión mística, metafísica, como se quiera llamar, por lo menos para mí era mejor. Eso es todo lo que puedo decir sobre el tema. Clarísimo. Vamos ahora al anuncio de que ampliás la denuncia contra Petovelo y Capital Humano. Hacenos una síntesis de cómo va esa causa y cuál es la situación actual. Bueno, te agradezco que lo hayas separado con tanta claridad, porque para mí es importante, aunque mucho de lo que yo hago está inspirado en el pensamiento del Papa, que para mí es una de las fuentes, la fuente principal, que en mi interpretación equivocada, pero que seguramente algo de verdad también debe tener, conduce y guía mis acciones. Las cosas que hago tienen que ver, pero está bueno separar una cosa de la otra, porque lo del Papa es urbi et orbi, ¿viste? Es para todo el mundo, incluido para ellos, para esta gente, si se siente interpelada. Lo de la denuncia de Petovelo tiene un aspecto que para mí ya empieza a ser fundamental. Al principio era, tenés los alimentos encanutados, repartilos, estás haciéndole daño a gente que tiene necesidad en medio de la evaluación, cerraste los comedores, cerraste las otras comedores, aumentar la tarjeta alimentar, que finalmente se hizo, aunque ahora quedó planchada, no le saque la comida a los comedores. Había objetivos, que lo sigue habiendo, de resolver problemas concretos. Seguimos teniendo los objetivos de resolver problemas concretos. Encontramos formas alternativas, pedir donaciones, que hubo muchas donaciones a gran escala, es decir, nada va a reemplazar las políticas públicas, pero algunas cosas pudimos ir resolviendo, con gobiernos provinciales, municipales, etc. Ahora hay un tema que tiene que ver con la impunidad del poder, ¿no? Así como Javier Milei hace una estafa a cielo abierto y es impune, así como Karina Milei, ya señalada por mucha gente como la persona que recibe sobornos y realiza tráfico de influencias para que lo vean a su hermano, del mismo modo Petovelo ya entró en la categoría de la reiterancia. Es decir, reitera conductas que son delictivas, que no son errores, que no es siquiera negligencia, es una decisión deliberada de incumplir lo que dicen las leyes, las resoluciones de su propio ministerio y fallos judiciales anteriores.
Por lo tanto, la ampliación de la denuncia tiene el doble sentido de resolver el problema inmediato, que es que las mochilas y los útiles, y no quiero ser grosero porque a mí no me gusta, pero literalmente los están cagando las palomas. O sea, lo que nosotros tenemos en las filmaciones son un estado de deterioro y de abandono, y son filmaciones de hace poco. Tobelo miente y dice que son filmaciones viejas, son de hace poco, igual que no se preocupe que los testigos de identidad reservada ya se están presentando en el juzgado de Casanelo y que tienen perfectamente la forma de acreditar de cuándo son las filmaciones. Esa negligencia, ese desprecio y esa cosa tan extraña de, si lo tenés, ¿por qué no lo repartís? Es tan incomprensible. Entra en el marco de la reiterancia de lo delictivo. Entonces, yo lo que le pido a los jueces, porque estamos viendo muchas situaciones de violencia que tienen que ver con la impunidad. Y la violencia, en general, baja de arriba, no empieza abajo, empieza arriba. Y al ver tanta impunidad, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Un jardín de rosas en los sectores más humildes? Cuando la cocaína entra al país como un colador en las fronteras que tiene que controlar Patricia Bullrich y recorre miles de kilómetros para llegar a cualquier rincón del país, pero no llega a cualquier rincón del país ni la comida, ni las mochilas, ni los útiles escolares, es decir, se le niega a los pibes lo más elemental para poder estudiar, que son los útiles y que es la comida. Y yo te digo, Jorge, a mí no me lo contó nadie, yo sé que hay un montón de pibes que están yendo a la escuela con las zapatillas de su hermano mayor, todas raídas, con los útiles viejos que no sirven. Una cosa innecesaria, porque la Argentina, por más motosierra, por más ajuste, por más que sea, tiene recursos para resolver el guardapolvo, la mochila, los alimentos de todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. Entonces, no hacerlo ya es aplicar una ideología que va en contra de nuestra Constitución, que va en contra del bloque de constitucionalidad nacional, como hacen de manera reiterada, y que ya está tornando este régimen, de ser un régimen legítimo de origen, a empezar a entrar en ser un régimen de facto en la práctica, porque no se respetan las normas de la República Argentina, y un presidente o una ministra no puede hacer lo que quiera, aun si los hubiese elegido el 99% de la población, que no los eligió el 99% de la población. No pueden hacer lo que quieran, tienen que respetar la Constitución, las leyes y los procedimientos democráticos, y eso es lo que no está sucediendo en la Argentina, y los más perjudicados son los más vulnerados, en particular, esto lo decía muy bien el Papa, las dos puntas de la fragilidad, que son los niños y los abuelos. Vimos ayer, por ejemplo, que se repite esto que el Papa dijo en Roma hace poco: en vez de pagar la justicia social, pagan los gases lacrimógenos. De nuevo, contra los jubilados. En vez de distribuir las mochilas, aparecen mochilas con dólares del soborno y de la corrupción. En vez de llegar los alimentos, tenemos que tolerar a un hombre llevando la investidura presidencial a un chiquero para recaudar guita que viene quién sabe de dónde, del narco, del lavado, etcétera, con mecanismos absolutamente incompatibles con su jerarquía institucional. Entonces, frente a tanta impunidad, por ejemplo, yo no entiendo, yo lo respeto al juez Casanelo, pero no entiendo por qué no allanó todavía los galpones, por lo menos para ver si el video y lo que sucede lo va a terminar allanando, digo, pero hay falta la celeridad en la justicia, y yo lo digo siempre, con los jueces que me parecen mejores y los que me parecen peores, porque, por ejemplo, no sé si vos recordás esa escena donde yo discutí mucho con Leila Gianni después de haber interpelado muy fuerte a los jueces de la Cámara Federal en una audiencia. ¿La tenés esa escena? Lo recuerdo, sí. Bueno, esos jueces, esos tres jueces, que para decirlo en una palabra del argot político argentino, son regorilas, esos tres jueces conservadores, esos tres jueces de derecha, entre comillas, el fallo que sacaron contra Pedovelo era 10 veces más fuerte que el de los jueces, entre comillas, progres. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta. No se puede tolerar que haya niños inútiles y haya útiles sin niños, que se están deteriorando. No se puede tolerar que haya familias sin comida y haya comida sin familias que se está deteriorando. Por lo menos eso, es tener un mínimo de nivel
de humanidad, de sensibilidad y de no estupidez, que es el derroche, que es la vulgaridad del mal, de un mal que se hace con esa banalidad de la que hablaba Hannah Arendt, y con ese sentimiento de superioridad que tiene esta gente de que puede atropellar a todo el mundo, y que tuvo su excepción en el caso de Milei cuando lo fue a ver al Papa Francisco. Única excepción que yo lo vi asumiendo una posición de humildad. Ojalá que haya sido sincera y no simplemente por ubicarse en el lugar que le corresponde en la jerarquía internacional del estatus, porque el tipo por ahí a veces piensa que como se saca una foto como bufón de los multimillonarios o como bufón de Trump, es una cosa que no es. La verdad que es un presidente mediocre de un país cada vez más empobrecido y más sometido. Y es un bufón de corte y debería aprender, como aprendió Zelensky la semana pasada, que Roma no paga traidores. Que sale el bufón de Trump no garantiza que el día de mañana el que venga, o el propio Trump, y de nuevo no quiero ser vulgar, pero es una imagen que se va a entender, lo meen encima. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es lo que ha pasado siempre con los arrastrados de los países de la periferia que van al centro a mendigar, no para el país, ojalá fuera para el país, a mendigar un poco más de exposición y de profundización del su egocentrismo. Todo esto va de la mano, todo esto tiene que ver con todo esto tiene que ver con cómo se desprecia a los débiles y a los frágiles, que son los ancianos, que son las personas con discapacidad, que en un acto aberrante, propio de Mengele, empiezan a calificar de idiotas, de tarados, de débiles mentales a las personas que están sufriendo, no les permiten sacar el certificado único de discapacidad, a los niños que no les llega la comida, no les llegan los útiles, y una cantidad de etcéteras que coadyuva a el gran enemigo que tenemos nosotros, que es más grande y más peligroso que cualquier criptonazismo, que cualquier ultraderecha, que es política, que es el narcotráfico, que no tiene patria de Dios, bandera e ideología, y que penetra en los barrios fundamentalmente porque se retira todas las formas de contención, porque se ha perseguido brutalmente a los movimientos sociales que eran la última barrera contra el narcotráfico, porque no se apoya el trabajo de la iglesia de las barriadas, y porque han dejado, creo yo, en mi impresión, han dejado con esta idea anárquica zonas liberadas. Han dejado zonas liberadas y les sirve, les es funcional que haya zonas liberadas para después hacer política con el discurso de la mano dura, que francamente es increíble porque la dueña de la mano dura, que es Patricia Bullrich, fue ministra de Seguridad 2 veces en este país, es hoy ministra de Seguridad en este país, y la verdad que la gente la matan en todos los rincones de la patria. Entonces, bueno, a mí ya me genera algunas sospechas esta situación caótica, sobre todo en un año electoral, pero todo tiene que ver con todo, la intencionalidad, la negligencia, la crueldad, y nosotros combatimos con las armas que nos da la Constitución. Una de las armas es la denuncia en el Poder Judicial. Que ejerce el principal empleado público argentino, la primera magistratura, según la Constitución Nacional, ha declarado ser el primer presidente liberal. En realidad liberales hubo mucho. Este cachivache cripto vinculado a la estafa dijo que él asumía ese liberalismo como presidente, y entonces, como todas las excepcionales opciones que el liberalismo ha tenido en la Argentina, ¿qué hace? Toca el timbre. ¿De dónde? Del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional apareció en la Argentina cuando la fusiladora, abuelos putativos de Milei, aparecieron diciendo que la economía estaba en ruinas, cuando en realidad la incapacidad de ellos, de un país próspero como el que había dejado Perón, que había sido derrocado, no supieron cómo manejarlo, y además el negocio turbio que tenía Raúl Prebisch, que fue el que los convenció al radical Eugenio Blanco, ministro de la fusiladora, para entrar de cabeza al Fondo Monetario Internacional. Nos hicimos socios, y allí comenzó entonces nuestro calvario. Ahora, no se puede gobernar con un proyecto liberal si no se toca el timbre inexorable del endeudamiento, porque ellos están en eso, en llevarse del Estado todo lo que se puede llevar,
en privatizar del Estado todo lo que se pueda privatizar, siempre en favor de sus amigos, y después, cuando dejan el Estado en ruina, que venga algún gobierno popular y arregle el desastre que ellos hicieron. Se viene repitiendo inexorablemente de Mitre a la fecha cada vez que un liberal se va del gobierno. Por lo tanto, no es ninguna novedad lo que va a dejar el cachivache y no es ninguna novedad que nos pueda sorprender. Al contrario, diríamos que ya ahora estamos viendo de qué manera estamos sujetos a una dependencia absoluta y total. Y se va a arrodillar cada vez que puede al imperio norteamericano, va como lustrabota de Trump a ver si Trump le hace una sonrisa, busca desesperadamente conectarse, me refiero al cachivache que está sentado en el sillón de Rivadavia, va desesperadamente a buscar vincularse al mundo capitalista, y en todas partes no lo toman en serio a él, sino que toman en serio, sí, a la geografía bendita de la Argentina, cargada de riquezas de todo tipo, incluyendo las minerales, e incluyendo, según la mirada estratégica de Trump, las tierras raras, las mismas que Trump le quiere cobrar a Ucrania por el auxilio de armas que le dio, cuando en realidad los yanquis fomentaron esa guerra y esa coalición para vender armas. Pero bueno, esto es para otro tiempo y otro comentario. Pero volviendo a lo nuestro, a lo que nos importa a los argentinos, tocan el timbre desesperadamente del Fondo Monetario Internacional porque no saben cómo salir de este mismo atolladero que ellos se metieron y han crecido en el endeudamiento de deuda externa, que lo venimos sosteniendo desde el año pasado, a razón de 100.000 millones de dólares mensuales sin que nadie pregunte nada en el Parlamento argentino. Pero además, como gobierno sin presupuesto aprobado, hace y deshace con los dineros públicos de todos los argentinos lo que se le ocurre. Va a explotar esto de tal forma y de tal manera el momento que ocurra que no sabremos para dónde correr para apagar el incendio. Bueno, ahora, porque no podía terminar de otra manera, viene la etapa del Toto Caputo que más añora, el endeudamiento, porque el que siempre estuvo en la timba financiera ha hecho negociados inescrupulosos. El mismo Milei en la campaña denunciaba que Caputo había endeudado a la Argentina en 17.000 millones de dólares durante la gestión de Macri. Y después lo hizo ministro de Economía, luego de engañar a la sociedad argentina, que era el outsider, que era el luchador contra la casta, etcétera, etcétera. Metió a toda la casta para que no haya duda. A Scioli, a Patricia Bullrich, por supuesto, al Toto Caputo, por nombrar simplemente algunos. O sea, el que hablaba en contra de la casta es el jefe de los castores. Ahora, en realidad, el momento que se está viviendo es de profunda confusión, aún dentro del gobierno. Han querido organizar el manejo de la Corte Suprema porque ellos saben que cuando se termine el turno del poder van a tener que desfilar por la justicia. Y resulta que ante su opinión de que ahora controlaban por lo menos uno de los miembros de la Corte que ellos habían puesto, cuando llegó el momento de aprobar las vacaciones del hijo, le dijeron que no. Y en el gobierno no entendían nada. Dice, pero si así lo pusimos nosotros. Bueno, fue el pacto de tribunales, el pacto de Talcahuano, como llaman algunos, donde una vez que entran a la Corte Suprema, hay un pacto de tribunales que está por encima de cualquier otro acuerdo político y se arregla entre los 4 miembros de la Corte Suprema. Dicho esto, y frente al tiempo y al momento que nos toca transcurrir a todos nosotros, lo que está en vías de una organización importante para una resistencia popular es que el pueblo tiene que estar con presencia activa en la calle. El otro día con los jubilados, cuando Chacarita Juniors vio como sus barra brava iba a acompañar a los jubilados, motivó que ahora los de Chicago digan lo mismo. Se sumaron los de otros clubes, Temperley también salió a decir que quiere estar con los jubilados, y en definitiva va a ocurrir que las barras de los clubes de fútbol van a estar en la calle, y entonces allí habrá que ver si la policía brava de Bullrich puede actuar de la misma manera que actúa cuando le pegan a los jubilados. Yo quiero recordar que esa mayoría de los jubilados son parte de la juventud de los 70 y están acostumbrados a la represión.
nosotros, los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en este planeta, hemos vivido esa época y sabemos lo que fue la juventud de los años 70. Entonces, no nos confundamos con los jubilados, porque son los jóvenes del 70, no nos confundamos con la resistencia que se está generando, porque van a tener una sorpresa todos, los más jóvenes y los que no creen, y el propio gobierno nacional. La situación está cada día peor, hace agua la economía por todas partes, y por eso tocan una vez más el timbre del Fondo Monetario Internacional. Y allí lo están esperando. Vengan, endeúdense, que nosotros a la Argentina le cobramos. De alguna forma le cobramos. Porque ustedes tienen tierras raras, porque ustedes son un país rico, tienen litio, porque ustedes nos podrían dar alimentos para 800 millones de personas. No se preocupen. ¿Quieren plata? Le vamos a dar. Y además, estamos seguros, porque el oro argentino lo controlamos nosotros a través de los fondos buitre. ¿Qué implica el acuerdo con el fondo, yendo a tu pregunta? En primer lugar, lo que hay que terminar de desentrañar, y es la discusión que están teniendo, es cuáles son las condiciones. Yo no veo posible, honestamente, no veo posible que no haya devaluación a cambio, porque de otra manera es dárselo para que se lo rifen a la luz del día. Todos lo estamos viendo, para que financien las compras en Chile, las compras en Brasil. No tiene mucho sentido. Y en segundo lugar, creo que pueden aparecer otros condicionamientos. Dos fotos me parecen importantes, o dos acontecimientos. Lo de Zelensky con Trump no es un dato casual. Es lo que le puede pasar a la Argentina si se vuelve a comprometer el Tesoro de los Estados Unidos en ayudarla. ¿A cambio de qué? Bueno, seguramente a cambio de política entreguista en materia de recursos naturales. Segundo acontecimiento, el TLC, ahora es la nueva agenda, que ya algunos dicen TLC no sería porque a Estados Unidos no le conviene, Argentina es una economía competitiva, no nos van a abrir el campo a que exporte a Estados Unidos, pero seguramente sea inversiones estadounidenses sin ningún tipo de condicionamiento. A ver, discriminemos un poquito el panorama que estás describiendo, Julia, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esta etapa de bajar a tierra, sobre todo para muchas personas, para quienes lo financiero queda a años luz de interés, y está preocupado en el minuto a minuto de su presupuesto cotidiano. Por supuesto que hay relación entre una cosa y la otra, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacer ese vínculo. Quiero dar dos pasos para atrás en lo que vos mencionabas, y es el tema inflación. Vos decías, bueno, si se devalúa de manera impetuosa, desordenada, como augura Cavallo, probablemente haya un fogonazo inflacionario. Si hay un fogonazo inflacionario, el principal activo que tiene el gobierno, que es este proceso de desinflación que el gobierno celebra, bueno, se revertiría. Hoy Orlando Ferreres, una de las consultoras más respetadas por el mercado, anticipa justamente una reversión, por lo menos en los números de febrero, y sobre todo por el impacto de alimentos y bebidas y bienes varios. Leo el informe de Ferreres y dice que alimentos durante febrero tuvo una alza de 3,6, bien por arriba del promedio general, y que bienes varios, que son bienes de uso cotidiano, ¿no?, artículos de limpieza y demás, también 2,9 en febrero. Ya sin la devaluación empezó el proceso de reversión de desinflación. ¿Qué es lo que estás viendo vos? ¿Qué es lo que están viendo en CEPA? Nosotros estamos viendo un número más cercano a un 2,5, lo cual de promedio general. De promedio general. Correcto. Y lo que estamos viendo, hoy de hecho mirábamos temprano el mercado Liniers, es un impacto en la carne. En la carne como uno de los componentes más importantes adentro de la carne. Hasta la carne pesa entre el 10 y el 13% del IPC total. ¿Y por qué está aumentando? ¿Es una cuestión estacional o los mercados, en este caso el de los alimentos, está empezando a cargar en precio una eventual devaluación? Mira, el mercado Liniers es uno de los mercados más opacos que tiene la economía argentina. De hecho, hemos sido de CEPA los que venimos diciendo que hay que intervenir en el mercado de Liniers y transparentarlo. Lo que uno puede ver es que en general corrige para atrás, es decir, corrige mirando lo que pasó antes. Pero nunca se puede descartar lo que vos estás diciendo, es decir, siempre una mirada para adelante de yo no sé si el dólar no sube. Bueno, porque ahí creo que este comportamiento puede empezar a aparecer en varios sectores de la economía.
si el gobierno no tiene garantizado el acuerdo con el fondo. Ahí hay un punto, por eso empezamos a vincular entonces el frente financiero con la vida cotidiana. El Bank of America hace un tiempo atrás había emitido a sus clientes un informe en donde se afirmaba que iba a haber una devaluación. Y una devaluación importante, del 35-40%. Toto Caputo, el ministro de Economía, desmintió eso en un tuit, yo qué sé, y en estas horas el Bank of America ratificó su informe. Dijo, no importa lo que diga el ministro, nosotros ratificamos que va a haber una devaluación. Cosa que es bastante poco habitual, que un grupo de analistas técnicos ratifiquen un informe desmintiendo en este caso, un ministro de Economía. Es decir que son ya más que señales, son avisos, augurios, advertencias de voces del mercado que anticipan ese comportamiento. ¿Vos ves posible, Julia, entonces que empecemos a ver el impacto en inflación, sobre todo en inflación de bienes de consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, que ahí donde además hay posiciones dominantes de empresas que suelen tener un rápido traslado del tipo de cambio a góndola, que empecemos a ver ya este mes un comportamiento especulativo? Mirá, vamos de nuevo. En relación al tipo de cambio oficial, yo creo que va a haber una devaluación, comparto. Creo que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para que no sea antes de octubre. Mirá lo que te voy a decir. Milei es capaz de entregar a Karina Milei a la justicia antes que devaluar. Porque la devaluación rompería su contrato electoral. Lo único que le importa es que la inflación se mantenga a raya. Entonces, yo con la devaluación suelo ser bastante, ¿cómo decirlo? Confío mucho más en el marco teórico de que Milei no va a entregar esa bandera, porque se terminaría gran parte de la credibilidad de su gobierno. Con esto no hay que joder, no solamente porque aumentaría la inflación, sino porque su único activo es ese. Entonces, creo que va a ser lo imposible para que lo apoyen hasta octubre. Entonces, ¿la devaluación va a existir? Sí. Yo no puedo asegurar que exista antes de octubre porque el gobierno va a ir encontrando la forma de que no ocurra. Ahora, déjame decirte algo, Adrián, que es un fenómeno que no se le está prestando tanta atención y que me parece importante. La brecha. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el año 2021, que fue un año de tremendo atraso cambiario, Guzmán era ministro, lo que pasó es que la brecha estaba por las nubes. Llegó a ser del 100%. Es decir, el descontrol de la brecha cambiaria es impacto inflacionario también. La brecha, así que déjame explicar. Atención a eso. Sí, contado con liquidación, dólar. Claro, la brecha es la distancia entre el dólar oficial y el dólar de acceso, iba a decir masivo, de acceso público, el MEP, el contado con liqui y demás. Sí, pero que es formadora de precios claro. Cuando vos tenés cepo, cuando vos no tenés un acceso pleno al mercado oficial y cuando tenés una incertidumbre respecto de cómo vas a tener los precios más adelante del dólar. Es decir, la brecha y el dólar oficial funcionan como un maridaje, como un matrimonio complicado. Bueno, estamos con Juan Grabois también en el piso. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Gracias por venir. Angustiado por lo mismo que ustedes, compañeros nuestros nos llaman desde ahí. Me hace acordar mucho las inundaciones de La Plata del 2012. Esos fueron 400 milímetros. Más. Sí, más o menos en La Plata 400 y pico, acá son 300 y pico. Va a ser muy jorobado esto, muy jorobado. ¿A qué te referís? No, que cuando baje un poco el agua, va a haber más víctimas, va a haber un nivel de destrucción gigantesco y ojalá que sea por lo menos para dar una parte buena, un elemento de unidad y de solidaridad de todo el pueblo, con independencia de su ideología. Y como vos mencionabas antes, que Petovelo suba en los camiones del ejército todo lo que tiene guardado, encanutado en el depósito, tiene una buena oportunidad de hacer una obra de bien y dejar de ser tan mala persona y llevarlo ya para el lugar para poder garantizar que los evacuados, que van a ser evacuados por un montón de tiempo, porque va a tardar mucho en reconstruirse las zonas que quedaron destruidas, tengan para comer. Bueno, es mentira que solamente yerba mate, pero aún si lo fuera, no, lo mismo. La yerba ayer secándose al sol era el alimento de los pobres. No, está clarísimo eso. Entonces vos decís que se puede hacer con el ejército la logística para llevarlo. Ya lo tendrían que estar haciendo. Ya lo tendrían que estar haciendo. No sé, por ahí la producción de Crónica puede tratar de hablar con algunos de los sinvergüenzas de Capital Humano para decirles por qué no mandan las cosas allá. Porque sí, no se han comunicado, ¿no? No se han comunicado. Lo que hicieron como respuesta a la denuncia de Juan Grabois fue un posteo en el que dicen que hay alimentos. Sí, están los alimentos, lo que argumentan es que
falta para la fecha de vencimiento, pero mostraron fotografías con alimentos embalados. ¿Y qué están esperando que se venzan, digamos, básicamente? Dicen que falta tiempo para que se venzan. Sí, lo que es absolutamente increíble es que 2 días antes la ministra en un programa de televisión, hablando con una colega de usted, ya Brady de apellido, le dijo que solamente había yerba. Bueno, resulta que mintió nuevamente, como mienten siempre, hay alimentos. Ahora no tienen excusa, que lo suban en los camiones del ejército o en los camiones que quieran y lo lleven a Bahía Blanca, que suban las mochilas que tienen ahí tiradas y que la lleven a Bahía Blanca, porque claro, los pibes van a tener que volver a la escuela algún día y no van a tener sus útiles. Claro. Y que se empiecen a mover, que no hagan show, que no la manden a Patricia Bullrich a hacer show ahí en un helicóptero y que después dejen a la gente tirada. Sí, o sí, que la manden a Bullrich con los alimentos, de última, ¿no? Total. Que vaya a Bullrich y que lleve los alimentos. Que vaya a llevar algo, que vaya a llevar soluciones. Está clarísimo. Fernando, che, qué tremendo que nos toque este fenómeno en el cual necesitas solidaridad realmente con un gobierno que, bueno, no cree en la solidaridad, Juan. Mira, hay una reflexión por ahí incluso más profunda. Es un gobierno que no cree en la crisis climática. Es un gobierno negacionista del cambio climático. Y ahora que tenemos que hacerle el aguante al Papa Francisco, que escribió Laudato Si, que desde la Iglesia y desde la ciencia previeron estas cosas, previeron los eventos catastróficos que se van a dar como consecuencia de un cambio que es producto de la negligencia humana, que es producto de estas ideas anarcocapitalistas de que cualquier cosa vale con tal de juntar plata. Bueno, acá tenemos una señal clara de lo que nos espera. Yo quiero ser absolutamente franco. Si lo que nos espera, si no cuidamos el planeta, si no cuidamos a nuestra gente, yo sé, porque tengo la experiencia de La Plata, nosotros estuvimos recontra metidos en las tareas de solidaridad de La Plata. Esto es un desastre. Esto es un desastre y es un desastre que va a seguir. Entonces, ojalá alguna vez lo pudiéramos explicar cómo es que se produce cuando vos deforestás, cuando haces mierda toda la Argentina, cómo es que no absorbe la tierra, no absorbe el suelo, cómo es que pasa que si vos usás agrotóxicos, eso después se desplaza hacia las ciudades. Ojalá se pueda explicar, pero cuando vos tenés, yo conozco bien Bahía Blanca, vos tenés barrios recontra pobres y tenés countries que destruyen lo que acá llamaríamos los humedales. Claro. Entonces después no escurre. ¿Es así? Si vos no tenés humedales, no tenés zona de contención. En todas las zonas de toda la Argentina, los countries se instalan justamente en esos lugares, en esas zonas. Primero altas y después zonas que son más fértiles, digamos. Entonces, lamentablemente. Hay problemas en la absorción del agua, pero también hay problemas en todos los eventos climáticos asociados a temperaturas ridículas, claro, como las que estamos sufriendo, en la ciudad de Buenos Aires también, es así, en La Plata también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que no creen en la justicia social y no creen en el cuidado del ambiente, inevitablemente te llevan a esta situación. Es así. Entonces, por eso es una obligación moral combatirlos, no es un programa político partidario, es una obligación moral combatirlos. Social, debería ser de todo. Exactamente, y al mismo tiempo combatirlos, ¿no? Con la espada, con la pluma y la palabra. Bueno, con la espada no, porque nosotros creemos en la Constitución y en la paz, pero sí con la solidaridad, claro, que es lo que están haciendo ustedes ahora, pidiendo cosas para llevar ahí, y que es lo que vamos a tener que prepararnos para hacer en toda la Argentina, en zonas de inundaciones y en zonas donde la catástrofe no es ambiental, pero sí social. Antes que te vayas, decinos qué van a hacer ustedes, cómo van a colaborar. No, nosotros desde Argentina Humana siempre armamos brigadas de médicos, de rescatistas comunitarios, es gente que tiene entrenamiento para ir a ayudar en situaciones. Yo me comuniqué con el intendente, le mandé un mensaje hace una hora para ofrecerle los equipos médicos nuestros, obviamente todo lo que podamos conseguir de donaciones, los rescatistas comunitarios, la gente de la cooperativa de construcción, para tratar de ayudar a reparar las escuelas, los lugares. Y nada, solamente quería agregar, porque yo me tengo que ir, me gustaría acompañarlos porque sé que ustedes están mostrando la realidad, pero hoy tenemos a las 9 de la noche en Plaza de Mayo, nos vamos a hacer una juntada muy plebeya, muy de abajo, por el Papa Francisco, por la salud del Papa Francisco. Y vamos a aprovechar esa juntada que va a ser de gente que tiene fe y otra que no, pero toda buena gente, para ir a la catedral, que ya me avisaron que van a estar abiertas las puertas de la catedral, a rezar por la salud del Papa y también a rezar por todos nuestros compatriotas que la están pasando tan mal en este momento, sobre todo en Bahía Blanca. Esperemos que no se extienda, lamentablemente es probable que sí se extienda, pero rezar por ellos y hacer fuerza, ¿no? A rezar, pensarlos bien y actuar, porque
así como el mal y el egoísmo tiende a contagiarse, el coraje, el bien y la buena leche también. Gracias, Juan. No, Muchas gracias por la invitarme. denuncia. Estuvo bueno. Fue muy comprometido. El presidente estafador, charlatán, perverso e inescrupuloso que Héctor Mañeto y Eduardo Elstein necesitaban sentar en la Casa Rosada para volverse aún más infinitamente ricos, Javier Milei, inauguró las sesiones ordinarias ante un Congreso que parecía un reflejo de su propia cabeza y el antónimo de sus bolsillos, casi vacío. En todo su insoportable, larguísimo y muy aburrido discurso no mencionó a los jubilados, no mencionó a la salud pública ni a la educación pública y centró sus agresiones en la casta política y en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien volvió a pedirle la renuncia para después decir que nunca le había pedido la renuncia, aunque debería renunciar, pero no es que nadie le esté pidiendo la renuncia. Bueno, Milei solo dijo renuncia Kicillof y cada uno interpreta lo que quiere. En su discurso, Milei evitó mencionar las áreas que más devastó durante su gestión. Por eso tampoco habló ni del poder adquisitivo de los trabajadores ni de la salud mental de los argentinos. Tampoco mencionó, por conveniencia, la estafa cripto que lo tiene como protagonista mundial. Si la estafa fuera una película de Scorsese, Milei sería DiCaprio, siempre protagonista. The New York Times reveló que entre los estafados hay miles de personas, incluyendo muchos estadounidenses e incluyendo asesores de Donald Trump. Además, según el diario neoyorquino, el perjuicio global asciende hasta los 250 millones de dólares. La nota del New York Times es lapidaria. Milei está más complicado que calcular el monotributo. Hay motivos para pensar que si al próximo discurso de apertura de sesiones lo da Milei, la transmisión va a tener que ser desde Guantánamo. Se cuentan de a decenas los empresarios cripto que denunciaron en la justicia norteamericana que asesores de Javier Milei les exigían montos exorbitantes, entre 50.000 y 500.000 dólares, para acceder a reuniones con el presidente o gestionar negocios con el gobierno. Parece que la escala era más o menos así. Reunión con Milei con pastillero al azar, 50.000 dólares. Reunión con Milei bien empastillado y con Petovelo cuidándolo, 500.000 dólares. Si el tarifario es tan amplio, quiere decir que había un pack premium. Onda, reunión con Milei y con Karina en bolas, 50.000 dólares. Si querés que la hermanovia se vista, hay que pagar más. Para sorpresa de nadie, un presidente de derecha investigado por severos delitos contra la administración pública dio un discurso lleno de propuestas punitivistas y amenazas de intervención. Para la derecha, el delincuente siempre es el otro. Un nene de 14 años, un inmigrante, un mapuche, Kicillof, no importa. El asunto es señalar a otros. Para Milei, la delincuencia siempre está en el prójimo. Se mira al espejo y ve a un delincuente, pero acusa a su propio reflejo de ser kirchnerista. Milei anunció que pedirá reformas penales radicales que incluirán agravar penas y bajar drásticamente la edad de imputabilidad. Teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de delitos impunes que hubo en la Argentina este último año, la edad de imputabilidad para reducir el delito en este país debería ser específicamente de 54 años y subir un año cada 22 de octubre. Milei además reivindicó la política de miles de despidos en el Estado y sugirió la posibilidad de más privatizaciones. El plan es privatizar el 90% del Estado. El 10% que seguirá siendo público es, por supuesto, la deuda externa. Si sos empleado del Estado y no sos un ñoqui de Adorni, estás despedido. Pero tranquilo, porque te podés seguir sintiendo parte del Estado al saber que le debes 200.000 millones de dólares al FMI. El presidente piramidal, experto en rendimientos garantizados para su hermanovia y captación de nuevos inversionistas sin estudios secundarios, omitió tratar asuntos que tradicionalmente figuran en cualquier mensaje de apertura de sesiones. Por ejemplo, la soberanía en las Islas Malvinas y el pedido de justicia por el atentado a la AMIA. Es que la única manera de que Milei sea, como dice Milei, el mejor presidente de la historia, es si hacemos comenzar la historia en Javier Milei. La línea de tiempo, según Milei, arranca con una foto de él y Donald Trump. El resto es spam. Si los libertarios repartieran libros de historia, serían así. Capítulo 1, Milei. Capítulo 2, los mejores chistes de Milei sobre artistas mujeres. Fin del libro. Algunos libertarios explicaron por qué Milei ignoró medio siglo XX en su discurso. Convengamos que Malvinas no ofrece rendimientos cripto garantizados. Hay que recortar el pasado para reducir el Estado al 10%. ¿No era así? La mejor forma de ser héroe patriótico es no competir con otros próceres en la misma agenda. Íbamos a poner a San Martín junto a Milei entre los dos mejores, pero la verdad es que San Martín nunca pagó los 50.000 dólares que le pidió Karina. Durante y después del discurso hubo una puesta en escena donde Santiaguito Caputito simuló hacerse el patobica frente al pelotudazo de Facundo Manes para que el pelotudazo de Facundo Manes quedara como la oposición a este gobierno. Un hecho muy menor del cual solo quedan algunas preguntas. Por ejemplo, Santiago,
¿Cómo podés tener de culata a Fran Fijap? Se hacen los Peaky Blinders y son más bien los Pinky Cerebro de la política argentina. Tapan con circo el circo que son. La crisis económica, la crisis social, la crisis de legitimidad democrática, las políticas autoritarias, todo escondido bajo un muy mal disfraz de combate a la casta que no alcanza para tapar la dependencia externa. Convirtieron a la Argentina en un laboratorio del neoliberalismo más idiota del mundo y el experimento salió mal. Como dicen en la revista Prospect de Inglaterra, Argentina nos recuerda que el tecnofascismo es fraude. Nuestro gran servicio a la humanidad es demostrar que la pelotudez esta del libertarianismo solo puede salir mal. Somos un ejemplo para el mundo, en el mismo sentido en que Chernobyl fue un ejemplo para la seguridad nuclear. Un recordatorio perpetuo de todo lo que no debe hacerse. Más allá del consenso que fabricaron los medios masivos, el experimento salió tan mal que los apoyos a Milei están llegando desde Black River. Invirtieron en bots y los bots tradujeron al inglés los nombres de las localidades argentinas desde donde supuestamente estaban escribiendo los que apoyan al gobierno. Parece que hay mucho apoyo al gobierno en The Silver y en la provincia de Jump. La utilización de trolls y bots y la compra de voluntades mediáticas es un ejemplo práctico de cómo el Estado y ciertos grupos económicos cómplices pueden controlar la agenda pública. Así silencian o desvían temas cruciales como el de financiamiento de la salud y de la educación. El show de Milei haciendo espectáculo con gritos y eslóganes efectistas roba la atención mientras se escamotean los verdaderos problemas sociales. Porque en lugar de estar discutiendo el peor inicio de clases de la historia reciente, con las universidades absolutamente desfinanciadas y el 100% de los docentes argentinos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, estamos discutiendo si Santiaguito Caputito le pegó o no le pegó a Facundo Manes. Al mismo tiempo, la doctrina del shock se refuerza con anuncios fuertes, privatizaciones, mano dura, que generan terror y desconcierto en la población. Si leemos a Chomsky, el pueblo informado es la barrera más eficaz contra los abusos del poder. Pero la posverdad y la fake news han cooptado grandes sectores de la sociedad que ven en Milei una especie de outsider. Está financiado por los empresarios más garcas de la Argentina y lo ven como un outsider. Es increíble que la derecha corporativista haya descubierto que para que uno de los suyos pase como un outsider, era suficiente con que sea terrible pelotudo. Es que intentamos con un pelotudo y no alcanzó. Teníamos que probar con uno más pelotudo todavía. Más pelotudo que Macri. Muchísimo más. Había que ir a fondo. Chomsky considera que es imprescindible fortalecer medios alternativos, la organización comunitaria y la educación política. Y yo no quiero decir nada, pero apoyar a Peroncho Delivery es una forma de fortalecer los tres al mismo tiempo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,
porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar.